Para trabajar el proyecto integrador del segundo semestre del CBU 2015 de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, partiremos de los lineamientos estipulados en la agenda del estudiante y la planeación didáctica de esta asignatura, que es Lenguaje y Comunicación 1. En los documentos mencionados se indica que el proyecto integrador del segundo semestre será la elaboración de un boletín informativo. Toma en cuenta que este boletín se integrarán los trabajos elaborados en las diferentes asignaturas cursadas. Este boletín está dirigido a la comunidad estudiantil con el propósito de promover la sana convivencia, la prevención de la violencia y la salud adolescente. Para comenzar con este tema, el boletín es una publicación periódica parecida a la revista y al periódico. Normalmente, el boletín versa sobre asuntos científicos, históricos o literarios, publicado generalmente por una empresa o por una institución. Así que ahora anota las características del boletín para que al final del semestre entregues un excelente trabajo. Te recomiendo que analices y revises tu agenda del estudiante para detallar los más mínimos elementos. Los elementos que integran la primera página del boletín son importantes. Iniciemos con el nombre del boletín. Además del nombre y logotipo de la primera página, incluye la fecha de elaboración, el índice o tabla de contenidos, directorio con los nombres de los integrantes del equipo, el editorial, los puntos sobresalientes y una imagen o fotografía que personalice la publicación. Con respecto al tamaño de la fuente, resulta recomendable utilizar el tipo y tamaño de letras que sugiera la plantilla o página de Internet en la que se elabora el documento. Para el diseño de cada una de las páginas y dependiendo del tipo de artículo, se aconseja complementar con gráficos, imágenes o fotografías que ilustren el contenido del texto y que dispongan el texto en una o dos o cuatro columnas. La extensión de cada uno de los artículos dependerá de las indicaciones de cada docente, aunque se propone que sea con un máximo de 2 cuartillas. En la agenda del estudiante sugieren algunos programas para la creación de boletines profesionales. Sin embargo, en esta ocasión, para editar un boletín, puede ser productivo utilizar la aplicación de Microsoft que corresponde a Publisher. En el menú de inicio de Windows se localiza la paquetería de Office. En la paquetería de Office hay que seleccionar un documento en Publisher. Antes de abrir un documento en blanco, en la barra de búsqueda se escribe la palabra boletín. Esto es, con el objetivo, con el propósito de que el mismo programa te sugiera plantillas preelaboradas. Como puedes ver, hay varias sugerencias de plantillas para elaboración de un boletín. En este punto es adecuado seleccionar una plantilla atractiva y que dé funcionalidad para insertar los documentos de cada una de las asignaturas. Desde luego, no elijan un boletín de vacaciones, tampoco uno relacionado con Navidad. Bien, después de estas sugerencias, consideremos este ejemplo. Un boletín que fue entregado en el semestre 2018A. Observemos con detalle la composición de este ejemplo para generar ideas de cómo realizar este trabajo. En la parte superior de la portada localizamos el nombre de la institución a la que se pertenece. Después del nombre del boletín,
junto con el logotipo, una imagen o símbolo y el lema que ilustre la temática, la tendencia o estilo del boletín. Con relación a la fecha, se sugiere especificar el semestre que oficialmente se cursa. El índice o tabla de contenidos con el título de cada uno de los artículos y el número de la página en la que se localizan. Los títulos deben ser cortos, que resuman las ideas principales del artículo y con un nivel de lenguaje accesible. El directorio con los nombres de los integrantes del equipo. Recuerden iniciar con apellido paterno y enlistar en orden alfabético y junto con cada nombre una cuenta de correo electrónico para que en caso de que los lectores lo consideren pertinente puedan establecer una comunicación directa para formular dudas o comentarios y los autores puedan responder. En el editorial se expone el propósito, se anexa el relato del proceso de elaboración, algunos detalles acerca de los temas o ejes temáticos de este boletín. También es propio mencionar las asignaturas que intervinieron para la elaboración de cada artículo presentado. Hay que prestar atención a la cabeza o título del artículo principal, compuesta por antetítulo, título y subtítulo o subcabeza. La fotografía de la primera página con el pie de foto o pie de grabado que informa y explica qué es lo que estamos viendo en la imagen. En este ejemplo, para hacer sobresalir algunos aspectos del contenido, encontramos una sección que refiere a algunos puntos de interés especial. Pasamos a las páginas interiores de este documento. En la parte superior de las páginas localizamos algunos datos como el número de la página, la fecha, el nombre del boletín. Al hojear el documento vemos los artículos compuestos por título. El título, recordemos, como texto periodístico, debe contener una cabeza principal o título, un antetítulo y un sobretítulo. Además, se pueden usar las columnas para distribuir el contenido del documento, ya sea en una columna, en 2 o en 4 columnas. Si seguimos observando otras páginas, veremos que contienen elementos interesantes solicitados por cada uno de los docentes. Como vemos, puedes ir diseñando cada página del boletín y un punto importante que debes tomar en cuenta es el número de páginas. Siempre deben ser pares. En esta ocasión son 12 páginas del boletín para abarcar los diferentes documentos solicitados. Estimen conveniente recuperar conocimientos y experiencias previas de la primera fase de este semestre. Examinen las características de cada uno de los géneros periodísticos para que elijan la estructura periodística de cada uno de los trabajos solicitados en cada asignatura. Por lo anterior, puedes revisar el video colgado en YouTube titulado Características de los textos periodísticos. Puedes ver la imagen del video para que lo puedas localizar con más facilidad. Si tienes alguna duda, recuerda que tenemos una comunicación permanente en Microsoft Teams y con el correo institucional scong081@profesoruamex.mx.